Agradecidos al Señor por su amor, también por su cuidado, por este lindo tiempo. Vamos entonces a estudiar la palabra del Señor. Recuerda que estamos en esta serie en el Evangelio de Marcos llamado El siervo de Jehová. Y ya estamos en el capítulo 10 y hoy vamos a mirar juntos a partir del verso 35. El tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con la verdadera autoridad espiritual. Así que acompáñame por favor con Biblia abierta al Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 10. Observa el verso 35. Dice el verso 35 lo siguiente. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, esto es a Jesús, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso con que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero, verso 40, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por su gobernante de las naciones se enseñorean de ella y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande de entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser primero será siervo de todos. Verso 45, Marcos 10, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, dice el texto, por muchos. Vamos a considerar hoy el tema la verdadera autoridad espiritual. En el relato que hoy tenemos vamos a ver lo que es la inclinación natural del hombre caído, su orgullo, la soberbia, el hecho de inclinarse hacia lo pecaminoso, buscar su bienestar únicamente. Es interesante que al mirar el libro de Proverbios, que en el capítulo 6, versos 16 y 17, hay 6 cosas y aún 7 que aborrece Jehová. Y entre ellas se incluye el orgullo y la soberbia. Y es precisamente hoy lo que va a ser contrastado en este relato. Al considerar la verdadera autoridad espiritual, podemos aprender algunas verdades interesantes de este relato. ¿Qué podemos aprender de este relato de la verdadera autoridad espiritual? Lo primero que quiero que observes es en el verso 35 al 37 el requerimiento insensible de dos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Al mirar el verso 35 leemos entonces, y esto es consecuentemente Jesús ha anunciado en los versos 32 al 34, nuestro Señor Jesucristo ha anunciado claramente, ha enseñado a sus discípulos en lo que va a acontecer con él cuando llegue a Jerusalén. Inmediatamente después de esa instrucción de esta enseñanza, dice el texto que hay acá un requerimiento y que yo le llamaría insensible de parte de dos de los discípulos del Señor. Entonces Jacobo y Juan, dice el texto, hijos de Zebedeo. Estos discípulos son los que en diferentes ocasiones durante el ministerio de Jesús han estado juntos al Señor Jesús. Pertenecen, por así decir, al grupo más pequeño junto con Pedro. Es interesante que estos mismos dos personajes, Jacobo y Juan, en una ocasión de rechazo en los samaritanos, Lucas capítulo 9, verso 54, estos dos personajes, Jacobo y Juan, le dijeron al Señor Jesús, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como él hizo Elías y los consuma? Esa fue la petición de ellos al rechazo de los samaritanos en Lucas capítulo 9, verso 54. Es por eso que ellos fueron apodados, estos hermanos, Boanerges, que significa hijos del trueno. Junto con Pedro, Jacobo y Juan pertenecen, como te decía, a ese grupo más cercano y que en diferentes ocasiones lo vemos junto a Jesús. Observa el verso 35 y este requerimiento que es insensible.
Dice el texto, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, observa, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Es posible que ellos pensaron por esa cercanía que tienen junto a Jesús y que esa cercanía, que esa amistad les podía otorgar privilegios. Lejos de comprender lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando, verso 33 al 34, su padecimiento, su sufrimiento, en forma insensible ellos tienen otra solicitud. Al comparar otros relatos, vemos que la madre de Jacobo y de Juan se llama Salomé. Y es interesante que lo más seguro que ella tenía mucho parentesco o tenía parentesco con nuestro Señor Jesucristo, ya que se le denomina en Juan capítulo 19, verso 25, a esta Salomé la hermana de su madre. Por lo tanto, vendría a ser una prima o tía del Señor Jesucristo. Al leer el relato paralelo del Evangelio de Mateo, allá en el capítulo 20, verso 20, leemos lo siguiente. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él pidiéndole algo. Me da la impresión que producto de la familiaridad, de ese tener un común denominador, amistad y lazos familiares, de alguna forma esto influenciaría, ya que la madre está involucrada, ella viene a solicitar, postrándose ante los pies del Señor, que le conceda que sus hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda en el reino. Entre paréntesis, veo acá cómo las madres por instinto natural siempre quieren lo mejor para sus hijos, pero también veo aquí que pueden ser de una mala influencia. Volviendo a Marcos, al capítulo 10, verso 36, Jesús va a dar respuesta. El verso 36 dice lo siguiente, Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Jesús va a atender la solicitud de Jacobo y de Juan, la solicitud de Salomé, la madre de estos dos discípulos. Jesús siempre está dispuesto a escuchar a sus discípulos y esta no va a ser la excepción. Verso 37 declara acá lo que ellos quieren. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria, interesante, concédenos que en tu gloria. Estos discípulos conocen la profecía, conocen el Antiguo Testamento. Los discípulos creen que ha de haber un reino literal, terrenal, en el cual el Mesías se siente para reinar sobre Israel y consecuentemente sobre toda la tierra. Ellos lo creen, están convencidos. Ahora, mira lo que ellos piden. Le dijeron, concédenos que en tu gloria, en tu establecimiento del reino, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos creen en un reino literal, no solamente en un reino espiritual, en una figura física, en el establecimiento de un reino. Y ellos le piden, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos estaban buscando literalmente una posición de autoridad en el reino. La petición de estos discípulos refleja la costumbre común de los gobiernos antiguos de poner en máximo cargo a sus familiares o relacionados más íntimos, dándoles lugares de honor a cada uno de ellos. Vemos que esta fue una práctica muy común y hoy parece también. En mi país se llama eso el buscar privilegios o con otras personas o posiciones se llaman tener pitutos o santos en la corte. Si bien de este modo mostraron su confianza en el triunfo final del Señor, el establecimiento del reino, ignoran lo que Jesucristo acaba de decirles, la muerte, sepultura y su resurrección. Ahora, ¿cuántas veces, cuántas divisiones se han producido en las iglesias por el deseo de prevalecer como autoridad por sobre los demás? Por este afán de protagonismo, de mantener el control, el poder y la autoridad. ¿Cuántas congregaciones se han dividido? Volvamos al principio. ¿Qué aprendemos de este relato de la verdadera autoridad espiritual? Vemos en primer lugar, verso 35 al 37, un requerimiento insensible. Los dos discípulos del Señor están queriendo aventajarse sobre los demás, buscando un lugar de privilegio en el reino, olvidando lo que el Señor Jesucristo minutos antes le ha enseñado acerca de su sufrimiento, de su padecer, de su morir.
Observa ahora, en segundo lugar, la respuesta intrigante de nuestro Señor. No simplemente hay un requerimiento insensible, sino que hay una respuesta intrigante de parte de nuestro Señor Jesucristo. Al mirar el verso 38, vemos cómo contesta Jesús. Jesús les va a cuestionar. Jesús les cuestiona. Observa el verso 38. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Jesús advierte la manipulación y enfatiza la ignorancia de estos discípulos. Queridos, ellos están idealizando el reino. Wow, en tu reino queremos un lugar de autoridad. ¿Cuántas veces creyentes idealizan las cosas, aún el cristianismo, convirtiéndose en personas poco prácticas en esta tierra? A veces muy místicos, muy de falsas espiritualidades, de grandezas, y olvidan el mundo físico, natural, terrenal que vivimos. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis, y mira la pregunta, por eso que vemos acá en verso 38, Jesús les cuestiona, Jesús pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Dos expresiones interesantes que vienen desde el Antiguo Testamento, vaso y bautismo, que significa una experiencia completa. Dos expresiones que hacen referencia, en este caso, a lo que nuestro Señor Jesucristo enfrentaría. Tiene que ver con algo que Cristo experimentaría. Mira, Jesús está diciendo en otras palabras, a través del vaso y bautismo, lo que ocurriría con él, su muerte, su crucifixión. Ellos le dijeron, mira las palabras de ellos, podemos. La respuesta fue en cierta forma atrevida, pero démosle el crédito de que están motivados por la lealtad que tienen a la causa de Jesús y aunque estarían dispuestos a dar sus vidas si ellos están entendiendo el concepto de vaso y bautismo, que significa una experiencia de sufrimiento completa. No creo que están viendo en el futuro la realidad de lo que va a ocurrir. Jesús les dijo, observa el verso 39, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, que significa experiencia completa, seréis bautizados. Estos discípulos, si nos adelantamos al relato, a la historia del primer siglo, estos discípulos sin duda alguna enfrentaron sufrimientos por la causa de Cristo. De hecho, si tú vas al libro de los Hechos, capítulo 12, verso 1 y 2, míralo conmigo en Hechos, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice el escritor Lucas lo siguiente: en aquel mismo tiempo, Hechos 12:1, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, es decir, quiso él perseguir a los creyentes. Verso 2, y mató, dice el verso 2, a espada a Jacobo, hermano de Juan. Vemos acá entonces que él fue el primero de los 12 discípulos que fue martirizado. Si vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 1, verso 9, vamos a ver no ahora a Jacobo, sino a Juan. Dice, yo Juan vuestro hermano, yo copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en el padecimiento de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El último de los 12 vemos que también enfrentó sufrimientos. Aquí encontramos un principio de identificación a través de la historia del cristianismo. Los creyentes fieles, los creyentes que se disponen a hacer la voluntad del Señor, que avanzan en el reino de Dios, sin duda alguna sufrirán persecución. Quien no sufre persecución son aquellos que son espectadores, que están a un lado de la carrera en la vida cristiana, que no se esfuerzan. Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 12, Pablo dice lo siguiente a Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que usted lo conoce, padecerán persecución. De hecho, cuando Pablo escribe la carta a los hermanos de Filipos desde la cárcel en Roma, en Filipenses capítulo 1, versos 29 y 30, Pablo señala lo siguiente. Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, por tu identificación. Jesús ya lo había dicho anteriormente a sus discípulos: si a mí me persiguen, a ustedes también lo van a hacer. Es por eso que ahora Pablo dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros es concedido a causa, dice,
a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Qué gran privilegio que Dios nos da la oportunidad de creer, nos alcanza con su gracia, sino también de la misma forma, hay acá un privilegio de creer, sino también el que padezcáis por Él. Verso 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Sin duda alguna, estos discípulos en esa petición, en ese cuestionar a Jesús, vemos ahí que ellos no están entendiendo todo lo que está ocurriendo y Jesús les está advirtiendo lo que va a pasar. Ustedes ignoran esto. Observa ahora, no simplemente el Señor Jesucristo les cuestiona, verso 38 al 39. Observa ahora en verso 40 cómo Jesús les clarifica. Pero él, sentaros, y observa, ellos piden sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda. Mira ahora la clarificación del Señor. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Vemos que el posicionamiento en el gobierno no es algo que se concede en forma arbitraria. Familiares, amigos, cercanos, los ministerios en una iglesia tampoco deben ser dados por familiaridad, por grados de amistad, porque a veces en la confianza nos equivocamos y el que recibe un ministerio no lo hace para la gloria del Señor o sencillamente no cumple, es desleal a su palabra, a su compromiso. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. La concesión es un acto soberano de Dios. La admisión en el reino es por gracia, es a través de la fe. Pero la posición en el reino está determinada por el servicio, por su fidelidad, por los galardones que nosotros vamos a tener. Y de hecho, las escrituras no simplemente nos hablan de galardones, sino también cuidar los galardones, porque es posible también perderlos. No la salvación, pero sí las recompensas por no tener fidelidad hasta el fin. Hemos visto el requerimiento insensible de dos de los discípulos. Hemos visto la respuesta intrigante del Señor. El Señor les cuestiona y luego el Señor clarifica que no es dado a Él el dar esos reconocimientos o ese posicionamiento en el gobierno. Observemos ahora en verso 41. En tercer lugar, al mirar acá el relato y estas verdades de la verdadera autoridad espiritual, veamos ahora el verso 41, una reacción de indignidad de parte de los discípulos. La indignación de los discípulos, una reacción humana. Cuando los oyeron los 10, los otros discípulos comenzaron a enojarse, furia, se molestaron, se enojaron contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué se enojaron? ¿Qué fue lo que les motivó? Se produce esa molestia en ellos por el pretender ser más privilegiados que el resto de los demás. ¿Sabes qué ocurre acá? Surgen las emociones de la carne, las envidias, los celos, el por qué no yo, o la comparación o el aventajarse, ¿por qué a él? ¿Por qué ellos? ¿Y por qué no yo? ¿Cuántas veces nos ocurre lo mismo? Cuando otro es promovido y no lo soy yo, el celo, la envidia, el resentimiento se florece en nuestros corazones. Santiago capítulo 4 verso 9, yo sé que tú conoces este texto. Santiago capítulo 4 verso 9 dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Mira la retórica de la pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Vemos acá entonces una reacción de indignación de parte de los 10 discípulos. Y la indignación es no solamente por la solicitud de ellos, sino ¿por qué no lo hice yo? ¿Por qué no hago yo? ¿Por qué ellos y no yo? Veamos ahora el reenfoque inesperado que da nuestro Señor Jesucristo. Vemos un requerimiento, vemos una respuesta, vemos una reacción. Observa ahora el reenfoque inesperado que va a presentar nuestro Señor Jesucristo. En versos 42 al 45, por así decir, nos va a describir el perfil de la verdadera autoridad espiritual, a fin de aprovechar esta reacción pecaminosa de los discípulos. Jesús les va a instruir a ellos. Observa el verso 42 y vamos a mirar acá el perfil de las autoridades en el reino físico. ¿Cuál es el perfil de las autoridades en el reino físico? En forma muy capsulada, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: mas Jesús, llamándolos, les dijo:
Jesús va a tomar este incidente para nuevamente dar una gran lección a sus discípulos. Jesús les va a hablar de la verdadera grandeza en el reino espiritual, pero lo primero que va a hacer es enfatizar el perfil de las autoridades en el reino físico. ¿Cuál es? Sabéis, dice el Señor, que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, es decir, los que tienen autoridad sobre los demás, se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Logras observar dos términos de autoridad sobre otros: enseñorearse y tener potestad, que describe el poder arbitrario y el dominio absoluto que se ejerce por la dominación y explotación muchas veces de las necesidades de las personas. Nuestra historia universal está llena de malos ejemplos de explotación, de abusos, de tiranos, de actos de tiranía, de maltrato, de esclavitud, de aprovecharse de las necesidades de los demás. Los gobernantes eran y siguen siendo ambiciosos, autocráticos, autopromocionales, arrogantes, orgullosos, dictadores, dominantes. Lo vemos en nuestros círculos aún de relación de trabajo. Hay personas que tienen un poco de autoridad y ese poquito de autoridad se convierten en potestades de dominio, de señorío sobre los demás. Ahora, sin ir más lejos, esto puede suceder también en las iglesias locales. Es por eso que Pedro, tomando la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo de enseñorearse, Pedro en su primera carta, en el capítulo 5 verso 3, hablando de los líderes de la iglesia local, les dice lo siguiente: no que ejerzan su ministerio no como teniendo señorío, dominio sobre los que están a vuestro cuidado. Por el contrario, dice Pedro, sino siendo ejemplos de la grey. No somos los amos de la obra, somos los siervos en la obra y estamos para ministrar, estamos para servir, estamos para dar, para ayudar. No somos los dueños o los amos o los jefes dentro de la obra del Señor. Lejos estén de nosotros esta mala actitud. Vemos entonces en el reenfoque inesperado que nuestro Señor Jesucristo va a dar a este relato, enseñando a sus discípulos. En primer lugar, les hace ver el perfil de las autoridades en el reino físico. En segundo lugar, versos 43 y 44, vemos el perfil de las autoridades, de la autoridad en el reino espiritual. ¿Cuál es el perfil de la autoridad en el reino espiritual? Observa el verso 43 cómo comienza. Pero no será así entre vosotros. ¿Entre quiénes? ¿Cuál es el contraste? Tal vez lo hay en el mundo, en la promoción, en la popularidad, en los logros, en el demandar, pero no será así entre vosotros. Este es el concepto revolucionario del reino. En los creyentes, los principios del reino son opuestos. Hay una gran paradoja en esto. Mira el verso 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. La verdadera grandeza en el organigrama del reino no es que el líder está en la punta principal de la pirámide, sino que él está abajo porque es un siervo. Observa el perfil que debe haber de la autoridad en el reino espiritual, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros, ser el primero, destacar, debe ser vuestro servidor. El término servidor acá es el término para diáconos. Es el que está para suplir una necesidad. Es un mozo. Repartimos una hojita dentro de la congregación para buscar candidatos para en esta área de servicio y no lo hay. ¿Qué pasa? Todos somos llamados para servir, ser un diácono, diacúos, que está, un mozo que está para suplir la necesidad de otro. Ahora, Jesús va a utilizar otro término en este organigrama de la verdadera autoridad en el reino espiritual. Observa el verso 44. Dice lo siguiente: el que de vosotros quiere ser el primero, si realmente quiere destacar, si realmente quieres sobresalir, quieres ser grande en el reino del Señor, mira lo que dice el verso 44: será siervo de todos. Debe ser un siervo. Ahora, la palabra siervo acá es la palabrita doulos, que describe a un esclavo.
que describe a aquella persona que rinde su voluntad a la voluntad de otra persona. El grande en el reino es el que depone su ego, su orgullo, su propio derecho para servir a los demás. De hecho, si retrocedemos un capítulo en el relato de Marcos, en el capítulo 9, verso 35, Jesús ya había enseñado lo siguiente. Marcos capítulo 9, verso 35. Jesús dijo así: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Queridos, este es el principio que recorre las páginas de las Escrituras. Los seguidores de Cristo, los cristianos, deben estar prestos para servir. El creyente que no vive para servir, no sirve para vivir, porque nada refleja el carácter de Cristo Jesús. Observa este mismo principio enseñado por el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4. Y esta actitud de ser diáconos, de ser un esclavo, refleja el de poner nuestro yo, nuestro ego, nuestra arrogancia, el tener siempre la razón, el ser absolutista, el creer que sabemos siempre las cosas. Observa Filipenses capítulo 3, capítulo 2, versículo 3 y 4. Pablo dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Por el contrario, dice el texto, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. A veces ocurre que cuando yo tengo un ministerio, quiero que la gente venga y me apoye. Pero cuando otro tiene el ministerio, yo no soy capaz de apoyarlo. ¿Por qué? No evidencias grandeza, evidencias pobreza espiritual. Un reenfoque inesperado presenta el Señor. El perfil de las autoridades del reino físico. El perfil de la autoridad en el reino espiritual. Observa el verso 45, un texto que conocemos muy bien. Refleja acá el perfil de la autoridad máxima en el universo. La autoridad máxima en el universo es nuestro Señor Jesucristo, porque a Él le fue dada toda potestad. Pero observa el verso 45 lo que dice: porque el Hijo del Hombre, y hay acá un negativo, no vino para ser servido. Él es rey, Él es soberano, Él es creador, Él es omnipotente, Él es todopoderoso, pero Él no vino para que el mundo le sirviese. Sino esa palabrita, ese nexo de contraste, dice lo siguiente: que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino por el contrario, vino para servir y dar su vida en rescate por mucho. ¿Ves las palabritas venir, vino, venir? Que enfatizan algo interesante en Cristo Jesús. En estas palabras Jesús resumió toda su misión sobre esta tierra. Aquí podemos ver el gran ejemplo sublime del siervo de Jehová. Y sin duda alguna, Marcos capítulo 10, verso 45, es el versículo clave de estos 16 capítulos de este segundo evangelio. Jesús resume acá todo su ministerio, ya que vemos acá su milagroso nacimiento, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Esto señala que Jesucristo escogió venir. Esto implica que Él tomó una decisión. Esto implica que Él es preexistente, que Él es el Hijo del Hombre. Ya hemos hecho mención que es un título mesiánico que describe la misión de Jesucristo o del Mesías viniendo del cielo a la tierra. Vemos su milagroso nacimiento. Él vino, su nacimiento es un milagro, pero Él vino del cielo con una misión. En este versículo vemos su milagroso nacimiento, pero también vemos su ministerio maravilloso. ¿A qué vino Él? No vino para ser servido, sino para servir. Y la palabra acá servir es también un diácono, suplir necesidades, ser un mayordomo para suplir lo que al hombre le necesitaba. Mediante su ejemplo, Él enseñó lo que Él era y lo que es el verdadero servicio. En otras palabras, creo que el lema de nuestro Señor Jesucristo fue: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos capítulo 20, verso
35. Y toda su maravillosa vida fue dar, suplir, entregar. Aún a horas de su traición, Jesús lava los pies de todos los discípulos y luego les dice, ejemplo os he dejado, queridos. No puede haber un creyente que no quiera servir, que solo se conforme con asistir a una iglesia calentando solamente un banco. Somos llamados para reflejar el carácter de Cristo. Vemos su milagroso nacimiento, vemos su ministerio maravilloso y vemos acá resumida su muerte vicaria. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Déjame decirte algo, que el término rescate que aparece acá es la palabra lutrón, que significa pagar el precio de un esclavo. Jesucristo vino a esta tierra para pagar el precio de mi pecado, mi maldad. En la cruz Él saldó mi deuda para con Dios porque yo era un pecador y por un acto de la gracia de Dios, Él pagó ese precio, Él dio su vida. Jesús está afirmando acá que la cruz, que su muerte no es un accidente, sino por el contrario, es el plan soberano, es la acción de la gracia consumada, pagando el precio por ti y por mí, para que podamos llegar ante el trono de Dios diciendo Abba Padre y tener el perdón de nuestros pecados. Ahora ya no nos pertenecemos, su cuerpo y su vida no le pertenece. Ahora somos del Señor, por lo tanto vivimos para el Señor y debemos reflejarlo a través de esa actitud de servicio. La verdadera autoridad espiritual. El primer lugar en el reino consiste en ser siervo de los demás, suplir necesidades de otro. Permíteme comenzar a cerrar este tema en el día de hoy con un par de pensamientos a modo de lecciones. Reconocer, debemos reconocer nuestra real naturaleza. Somos orgullosos, somos egoístas. Por lo tanto, debemos disciplinarnos. ¿Qué hizo Pablo? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Debe disponerse, jamás la carne va a querer hacer la voluntad de Dios. En la carne se opone al Espíritu del Señor. Usted debe reconocer su orgullo, debe reconocer también su naturaleza egoísta y luchar en contra de ello. Debe aplicar los principios del reino. ¿Cuál es el principio del reino acá? Sirva a los demás. Invertir el tiempo, prepararme para traerle el mensaje de la palabra, preparar todo lo que está, que usted no ve, el sonido para que usted pueda escucharnos con mayor claridad, el verme con mayor claridad. Todo es una preparación, todo esto es un servicio. Lo que los hermanos hacen día tras día, el día jueves y a veces los sábados es un servicio. ¿Y qué de usted? ¿Por qué usted no hace lo mismo? Hay muchas otras áreas de servir. Una hermana nos dijo, ¿cuándo puedo ir yo y llevar el almuerzo para ustedes? Ese es un servicio para nosotros, es una gran bendición. Busque formas prácticas de servir al pueblo del Señor. Hace un par de semanas atrás les pedí que oraran unos por otros. Ese es un servicio. No sé si usted recuerda con quién oró y durante las 2 semanas que han pasado ha seguido orando por esa persona. Es un servicio. Aplique los principios del reino siendo siervos de los demás. Debemos tomar nuestro lugar en la obra como siervos. Ahora, ¿de qué forma? Usted debe preguntarse, ¿de qué forma puedo ser de bendición a los demás? Mi llamado, mi compromiso principal es llevarle la palabra de Dios a usted lo más claro posible para que usted escuche la palabra de Dios y a través de la enseñanza pueda crecer en gracia y en conocimiento, no solamente intelectual, es decir, oh, ahora entiendo, sé, sino que crecer en forma práctica para la gloria de Dios. Tome hoy ese paso de fe. Tome hoy ese compromiso, mejor dicho, que la verdadera autoridad espiritual comienza sirviendo a los demás. Pregúntele al Señor cómo puede hacerlo. Pregúntenos a nosotros cómo puede hacerlo y le ayudaremos en cómo usted puede servir al Señor para que usted realmente crezca espiritualmente y no sobreviva solamente en su vida cristiana. Que el Señor añada su bendición al consejo de la palabra de Dios. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu gracia.
por este lindo tiempo que nos permite, Señor, tener esta linda oportunidad de mirar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta preciosa lección de la verdadera autoridad espiritual es aquella persona que se dispone a servir a los demás, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Añade tu bendición y que tu Espíritu Santo aplique estas verdades en nuestras vidas para tu gloria. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.